poner penitencia. No. Yo me quedo pensando, capaz que lo comentaste, pero te detienen el mismo día, te llevan el mismo día que a tu marido. ¿Y esa fue la última vez que lo viste o tuvieron como alguna posibilidad nos de...? llevaron al Vesubio, que era un campo de concentración. Y sí, era una casa, el Vesubio era como una casa familiar con un lugar living y habitaciones así. Y se escuchaba, por ejemplo, cómo lo torturaban. Y bueno, yo estaba ahí. Y estaba con semejante panza porque ya estaba para parir. Así que... ¿Y de ese día que se lo llevaron, nunca más supiste de él? No, nunca más lo volví a ver. No. ¿Y si hoy tuvieras que contarnos un poquito cómo era tu marido? ¿Cómo era mi marido? Si tuviéramos, no sé qué, pensarlo hoy. Era muy lindo, era alto, era muy charlatán, era muy sociable y siempre, bueno, nos reuníamos en la familia con mis hijos, con amigos y todo, y era siempre, eran reuniones muy lindas, que se hablaba de todo. Y bueno, yo trabajaba en un colegio y él me iba a buscar cuando yo salía. Estaba parado más lejos porque él estaba perseguido, pero me iba a buscar, así que salíamos y era muy lindo. ¿Lo recordás siempre? Sí, lo recuerdo, siempre lo recuerdo. Y más que la tengo eso. ¿Y cómo es la búsqueda o saber de él hoy en la actualidad? En la actualidad como nada ya, como que quedó la historia así, como que quedó quieta. Después con la familia de él no tengo mucha relación, con la familia de ellos, de Villa Bosch. Yo ya, bueno, nos exiliamos y bueno, y diferencias también ideológicas, así que... Yo tengo una pregunta que vos, al pasar todo eso, cuando tuviste esos 5 años tranquilas en Francia y demás, ¿tuviste esas consecuencias de las pesadillas y eso, recordando todo eso? ¿O... Pesadillas no, pero recuerdo siempre. Siempre recuerdos y bueno, y lo que escribo y todo eso. Pero pesadillas y esas cosas no. No, duerme re bien. Increíble. Sí, yo me desvelo porque tengo un problema en el laburo y ella no tiene drama. Bueno, hice terapia también, ¿eh? Sí, apoyo sí, psicológico ni hablar. siempre tuve. O sea que Y creo que la escritura ayuda también, y ¿no? ayuda Como también, sí, ayuda. Yo creo que sí, poder transformar estas historias, Y volcarlas siempre... y mirarlas desde otras perspectivas, ayuda. porque en todos los textos que están acá en el libro Los Versos Salvados, no hay una cuestión biográfica, digamos, no está mi nombre, ponele, o el nombre de uno de mis hermanos, pero hay un personaje que nosotros sabemos que soy yo, que mi hermano se identifica, pero que para el común es un personaje de ficción. Pero por las cosas cómo se expresa ese personaje, o cómo habla, o cómo se comunica, nos sentimos identificados nosotros, ¿no? Como quienes son. Y después siempre, cuando llegamos de Francia, siempre tuvimos un gran apoyo, porque llegamos a un lugar de la Iglesia Católica, que era como un centro donde se hacían cursos, se recibían gente de otros lados que venían. En Francia, es como una abadía de salesianos, era el lugar, sí. Y lo habían transformado en un departamento grande para exiliados. Y entonces ahí teníamos nosotros un lugar como un departamentito, después había un lugar común que era el lavadero, y después estaba el comedor,
donde quedaba el jardín, era un comedor muy lindo, con mesas y por ejemplo venía gente, amigos de los salesianos que estaban ahí, y les decían, por ejemplo, le hablaban de la situación nuestra y entonces nos pedían permiso si podían sentarse en la mesa con nosotros para conocer la historia y todo. La verdad que pasamos ahí, fue muy lindo. ¿En qué año volvieron? En 83. 83. Sí, después de Malvinas, mi mamá ya era como demasiado. Había que volver. Yo me hubiera podido quedar, nos hubiéramos podido quedar en Francia. Tenía un buen trabajo, teníamos una linda situación económica, todo, pero... Seguros. Seguros también, digo. Sí, todo, estábamos re bien, pero bueno, el tema era levantar la bandera, volver acá, a la Argentina. Sí, a mí siempre eso me pareció digno de preguntar, digno de saber, porque uno tiene esta historia desde los artistas, ¿no? Que se exiliaron, ¿no? Y volvieron. Entonces me imagino que la historia vivida y lo que queda por luchar, lo que queda porque lo que nosotros les hablamos a nuestros estudiantes para que no vuelva a pasar. Claro. Si esto necesita ser contado, somos testigos, Claro. somos víctimas, tuvimos que pasar por todo eso. Y es como que hay que volver. Yo cuando leía la entrevista que les compartí a los chicos, que vos decías, mis hijos me recriminan el haber vuelto de Francia, ¿no? Y que por lo general los jóvenes hoy piensan en irse del país. Claro. Entonces esta historia de contar, no, hay que volver. Claro, Sí. hay que volver. Y sí, porque además es una responsabilidad y eso es lo que nosotros sentimos, porque mi papá, mi tío, el hermano de mi mamá, ellos dieron la vida por este país. Y hubo un montón, 30.000 personas y más. Después los chicos que fueron a pelear a Malvinas dejaron su vida ahí. Entonces hay que hacer que vivir en este país valga la pena. Capaz que nosotros no lo veamos, capaz que sea más adelante, no sé, pero es una responsabilidad. Y yo estoy participando con los chicos de hijos y siempre nos parece importante que nos convoquen y participar de estas actividades como proponen ustedes y eso, porque todos somos parte de la historia, porque todos como argentinos o argentinas tuvimos una dictadura militar y no nos podemos olvidar de eso y nuestra responsabilidad es transmitirlo. Es decir, yo te cuento esto, me pasó a mí, le pasó a ella, me estás viendo y te lo estoy contando en primera persona, no lo estás leyendo teniendo que estudiar un libro. ¿Sí? Creo que ahí es nuestra responsabilidad, que las madres de Plaza de Mayo y las abuelas están viejitas y nos van pasando la posta y no hay que aflojarle y ese es nuestro propósito, ¿no? Pasar por este mundo agradeciendo estar vivas, porque es algo que agradecemos siempre. Claro, es una gran responsabilidad tener la vida. Tener la responsabilidad de tener la vida por los que no la tienen. Y qué interesante lo que decís, porque además yo no sé si ustedes se imaginan cómo llegan, sobre todo en jóvenes, porque cuando nosotros fuimos, los dos sexto, estuvimos en Médano cuando hiciste la charla, que fue el grupo que se quedó después hablando un ratito con vos, que nos sacamos la foto. Bueno, ellos eran ellos, los de sexto. Y cuando, por ejemplo, se los invitó a participar de Jóvenes y Derechos, una de las temáticas tenía que ver con identidad, tenía que ver con los 40 años de democracia, y la mayoría quiso trabajar con ese tema por la charla, ¿no? Se pone la piel de gallina. Sí, digo, cómo a lo mejor uno dice, bueno, hoy tuve una charla, pero cómo llegan. Claro. Porque digo, que los chicos hayan dicho, bueno, nos impactó lo que nos dijo Fernanda y hicieron podcast, o sea, videos, digo, ellos estaban con esto de, bueno, y qué importante es la identidad, ¿no? Así que realmente llega. Digo, a veces uno parece que, bueno, fui de una charla, no. Digamos, realmente llegan. Y que hoy los adolescentes puedan como tomar dimensión de lo que le están diciendo y puedan como
sentarse y parar un poco la pelota y analizar y reflexionar y tener y poder hacer una reflexión y poder decir nunca más, ¿no? Y sobre todo me quedo con esto, con esta importancia de la identidad. Que ellos, aunque no estén pasando por situaciones como las que han tenido que pasar ustedes, que también reconozcan que el derecho fundamental a saber uno quién es y lo que implica saber quién es, que no es solamente un nombre, un apellido, un número de documento. No es el DNI. Tal cual. Tiene que ver con cómo construye uno. Así que nada. Identidad. Y eso nos atraviesa a todos por igual. Tal cual. Por eso siempre nosotros, cuando decimos memoria, verdad y justicia, cuando decimos verdad, es eso. O sea, la verdad de lo que pasó, pero la verdad que podamos criar a nuestros hijos en un ambiente de verdad. Que sepan la verdad sobre su historia, que sepan la verdad. Y a mí me encanta dar las charlas y tengo una linda comunicación con los adolescentes porque, bueno, porque seré madre de adolescente y me llevo muy bien con mi hijo. Pero siempre tengo la esperanza, siempre pienso, aunque sea a una persona que uno le pueda hacer pensar un poquito más, ya es un montón. Tal cual. Bueno, te digo que de esa charla se me diga que todos los chicos les puso la piel de gallina. Te digo porque estuvieron todos. Hicimos una sesión de fotos referida a eso. Nos inspiramos en todo eso de decir secuestrado, nos autosecuestramos directamente en medio de, no sé, acá la 21 y yo con mi amigo estábamos con los ojos vendados, con la boca vendada, con la mano atada arriba, veíamos una abuela de Plaza de Mayo de otro lado y terminábamos la foto y cuando la veíamos éramos que, ay, nos daba cosa hacerla. Claro. Hicimos una escena en la que había un militar llamándose un bebé, una madre llorando, una abuela llorando, todo era si bien era una recreación, pero recrear ser nosotros, es ponerte en el lugar del otro. Hecho, cuando nos inventaron ya estábamos chiquitos, era como que soltarme, que algo me agarre y ahí no, o sea, y era todo falso. Y era todo falso, pero está buenísimo el ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Y la verdad que así como la gente que nos veía se quedaba mirando diciendo, si me veía en la cámara era nomás. Pero la verdad que después de la charla, ellos teniendo un montón de temáticas para abordar, digamos, siempre en relación al eje que estábamos trabajando, que dijeran, bueno, después de la charla con Fernanda, nos quedamos con esto, ¿no? Digo, y pensar en esto, en la foto, en un podcast, fue como ponerle voz y rostro, porque ellos lo ven en historia, lo ven en construcción, lo abordan en lengua con las lecturas que la literatura, ¿no? Pero verlas a ustedes, escucharlas a ustedes, es realmente ver la realidad de lo que pasó. Y esa es la diferencia. Mi suegra trabajaba en el Ditela y también estuvo preso durante la dictadura, también fue torturada, ella la dieron por muerta, la tiraron en un descampado y no sabe cómo, después se despertó en un hospital. Pero no es lo mismo que se lo cuente yo, porque ella no vive acá, no la conocen. Claro. Pero en cambio ustedes sí, la pueden ver, van a ver esta filmación, ya los chicos de quinto que tuvimos recién estaban en evaluación y yo les conté porque yo miraba cada rato por el pasillo a ver si llegaban ustedes, entonces me preguntaban qué pasaba y cuando yo les dije que venían, ya querían estar y querían ver y que se me iban a mostrar, bueno, digo, se los muestro el año que viene. Sí, ahí en la charla de Medano estuvo muy linda porque bueno, me dieron la libertad de elegir la temática y a mí me gusta mucho trabajar sobre la identidad. Sí. Porque, como digo, es algo que nos atraviesa a todos, es un derecho que tenemos ganado y muy naturalizado y no lo valoramos. Pero la idea es esa. Y lo que más me gustó de la charla es que yo no había dicho que estaba mi mamá ahí sentada entre todos y cuando terminé la charla que conté toda la historia dije, ahí está mi mamá y todos hicimos ¡bu! Sí. Fue fue muy emocionante porque era como la tenían ahí al lado, ¿viste? No, y los chicos no se querían ir. No se querían ir, era como que queremos preguntar. Sí. No importa cuánto uno le traiga continuamente esta temática, digamos, para trabajar es historia, para ellos es un contenido más y por ahí capaz que como si lo hablas solamente desde la escuela, qué sé yo,
capaz que en las casas también se hablan, pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez menos. Entonces después se termina limitando un contenido de la escuela que me tengo que estudiar, la dictadura dura y me aprendo de memoria las fechas y quiénes eran los presidentes de factos y tal cual. Qué sé yo, y ya pasó y es un contenido. En cómo enseñarlo también está la clave. También, me parece que sí, que también, cómo se van a abordar. Así que bueno, les felicitamos por las actividades y todo lo que han hecho. Está muy bueno. La verdad que es muy importante lo que hacen, ¿no? es muy Sí, importante. muy importante.